Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con las clases de seminario y hoy vamos a plantear un tema que empezamos a desarrollar hoy, pero que va a ser retomado tanto en la segunda como en la tercera parte de la cursada. El tema que vamos a tomar hoy es el tema de la angustia. Y más específicamente, por eso les anticipo que lo retomaremos, la primera versión de la teoría de la angustia. Esto quiere decir que a lo largo de la obra de Freud, él nos va a ofrecer 3 versiones de la teoría de la angustia, que se van a ir modificando y superando a medida que va produciendo nuevos conceptos. Vamos a ir viendo en relación a muchos conceptos psicoanalíticos que Freud los va a presentar de tal modo articulados que en la medida en que se presenta algún obstáculo en la clínica, Freud los reformula. Y esto conlleva al modo de una estructura que al modificar un concepto se modifiquen otros que se encuentran enlazados. Vamos a ver que entonces en toda la teoría psicoanalítica hay una constante revisión de conceptos. Y esta revisión va a estar dada por el hecho de que se necesitan nuevas conceptualizaciones para superar aquello que resulta insuficiente en el abordaje de las neurosis. En este sentido, Freud realmente nos da un ejemplo, ¿no?, de poder reconocer cuando hay un obstáculo, cuando hay una equivocación, cuando algo resulta insuficiente, para revisarlo y construir a partir de allí o modificar si es necesario. Bueno, entonces les decía, el tema que nos ocupa hoy es la angustia. Y este tema es un ejemplo sobresaliente en este sentido, tanto que, como vamos a ver, comienza por ser un concepto que queda por fuera, al principio, del dispositivo analítico, para llegar a constituirse en un punto nodal para entender el desarrollo de las neurosis. Primero, nos tenemos que poner de acuerdo para hablar de la angustia, aunque sea mínimamente, en ¿de qué hablamos cuando hablamos de angustia? Angustia es una palabra que hoy en día no es privativa del psicoanálisis. Todo el mundo parece querer decir lo mismo cuando dice estoy angustiado. Pero sin embargo es una palabra que se utiliza en tantos sentidos que termina queriendo decir muchas cosas. Entonces, ¿de qué hablamos en psicoanálisis cuando decimos angustia? En principio voy a hacer una descripción tomada de uno de los textos que vamos a trabajar hoy. Nos dice Freud que en el momento de angustia se da una agitación respiratoria, un angostamiento de la capacidad respiratoria. De allí la palabra angustia viene justamente de angostamiento. Se dan palpitaciones del corazón, oleadas de sudor, presión en el pecho. Fíjense que a poco de andar con la descripción nos encontramos con fenómenos que nos ocurren sin que medie una palabra. La angustia se siente en el cuerpo y mientras se desarrolla no encontramos palabras para entender qué nos sucede. Distintas funciones corporales como la respiración, el ritmo cardíaco, la sudoración se nos hacen muy patentes. Empezamos a sentir que todo eso que permanecía relegado normalmente se hace presente. Y como les decía antes, sin que medien las palabras. Ninguna palabra que dé cuenta de qué nos sucede en ese momento.
Si luego podemos explicar que eso nos sucedió porque sentíamos miedo a determinado objeto, eso ya no es angustia, es miedo. O si luego, en cambio, podemos explicar que eso nos sucedió porque un suceso nos puso tristes, entonces no es angustia, es tristeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la angustia es sin palabras. En la medida en que puedo empezar a poner palabras a eso que me sucede, ya puedo hablar de otros efectos, como el miedo, la tristeza, la culpa, la ira, la vergüenza. Entonces, en principio, vamos a plantear que la angustia es un afecto. Diríamos que más adelante lo podemos mencionar como el afecto por excelencia en psicoanálisis, y que los demás son los afectos para los cuales tenemos a disposición una serie de representaciones que los describen y diferencian entre sí. Pero la angustia no tiene representación. En el momento de angustia estoy sin palabras. Solo se hacen presentes estos fenómenos físicos. Si bien vamos a ver cómo van cambiando las distintas versiones que produce Freud para entender la angustia, esta concepción de la angustia no tiene representación, se mantiene en las tres versiones. Es un afecto no ligado a representaciones. Este modo de describir la angustia quizá nos aproxima a poder comenzar a hacer algunas diferencias entre la angustia y lo que ustedes vienen trabajando en relación a el síntoma en las neurosis de defensa. Cuando empezaron a ver las neuropsicosis de defensa, lo que llamamos neurosis de defensa, se encontraron con que además del terreno de las representaciones, tenemos que tener en cuenta un aspecto cuantitativo que Freud llama el monto de afecto. Y ustedes vieron que ese monto de afecto se desplaza de representación en representación para constituir el síntoma. Ahora vamos a encontrarnos con un afecto que, a diferencia de lo que sucede en el síntoma, no se liga a representaciones. Así como Freud, para esta época, puede empezar a dilucidar el origen de los síntomas dentro de lo que llama las neurosis de defensa, queda abierta una pregunta que es: ¿cuál es el origen de la angustia? Y esta es la pregunta que vamos a rastrear para encontrar una primera respuesta en los textos que vamos a trabajar hoy. Los textos que vamos a trabajar hoy, como ustedes ven en el programa, son el manuscrito E, que es un texto que, aunque no se tiene una fecha exacta de cuándo lo escribió Freud, se supone que es del año 1894, y que se titula ¿Cómo se genera la angustia? Y otro texto que se llama Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Este texto es también de 1894, pero fue publicado en 1895. Tengan en cuenta, no se olviden de fijarse las páginas, porque solamente vamos a trabajar aquellas páginas que están señaladas en el programa. Yo les decía la vez pasada que es importante situar en el tiempo los escritos de Freud, porque vamos a ir viendo a qué periodo corresponde, y estos dos textos que vamos a trabajar corresponden justamente al inicio de las formulaciones psicoanalíticas.
Si nos detenemos un momento en el título de estos textos, como les anticipaba, es explícito en el manuscrito E la pregunta por el origen de la angustia. Sin embargo, en el otro texto vemos que aparecen otros nombres de neurosis que no estaban presentes en los artículos que ustedes vieron acerca de la psiconeurosis o neurosis de defensa. Presenta allí otras neurosis, la neurastenia y la neurosis de angustia. Y en esta presentación ya tenemos que empezar a hacer algunas diferencias. Para esa época, Freud diferencia a la psiconeurosis o neurosis de defensa de otro tipo de neurosis a las que llama neurosis actuales o neurosis simples. Para poder diferenciarlas, vamos a ver qué sabemos hasta ahora de las neurosis de defensa. Han estado viendo en los distintos espacios que Freud considera a las neurosis de defensa, la neurosis histérica y la neurosis obsesiva, como psiconeurosis, y más tarde a estas dos le va a agregar las fobias. Considera que para su formación han estado presentes unos recuerdos inconscientes de unas vivencias infantiles sexuales que devinieron traumáticas a posteriori. Por lo tanto, su etiología es sexual y refiere a escenas de la sexualidad infantil. En estas neurosis reconoce un mecanismo psíquico. Los síntomas se producen por una sustitución por desplazamiento de las investiduras. El síntoma es en ellas una formación del inconsciente que se produce como testimonio de un conflicto. Y como Freud crea un método acorde a estas neurosis, las neurosis de defensa, son analizables. Es decir, para su curación se puede aplicar el método psicoanalítico. Ahora bien, ¿en qué se diferencian estas neurosis de las que llama neurosis actuales o neurosis simples? Freud llama neurosis actuales o neurosis simples a la neurastenia y a la neurosis de angustia. Entonces aquí encontramos una primera diferencia, son otras neurosis. ¿Por qué se las llama neurosis actuales? Porque en la contracción de estas neurosis no están presentes unas escenas sexuales infantiles inscriptas como recuerdos inconscientes, sino que su etiología es actual. ¿Qué quiere decir esto? Que se desarrollan a partir de fallas en la vida sexual actual, en la vida sexual adulta. Después vamos a ver a qué se refiere con esto. Entonces, segunda diferencia que podemos establecer entre las neurosis actuales o simples y las que ustedes ya venían conociendo, que son las neurosis de defensa, es que en estas la etiología es sexual pero actual. En ellas Freud no reconoce ningún mecanismo psíquico, es decir, no deben su formación al desplazamiento de las investiduras ni a la sustitución de una representación por otra, sino que se trata de una acumulación de excitación que no permite derivación psíquica. Todo esto también lo vamos a retomar, pero vamos marcando punto por punto las diferencias
que encontramos entre unas neurosis y otras. Entonces, tercera diferencia, no interviene en las neurosis actuales o simples un mecanismo psíquico en su producción. Por último, como el método psicoanalítico fue creado para la cura de las neurosis de defensa o psiconeurosis, es decir, en las que sí interviene un mecanismo psíquico, porque su técnica, la libre asociación y las intervenciones del analista fueron creadas para el levantamiento de este tipo de síntomas, estas otras neurosis, las llamadas neurosis actuales, al no estar producidas a partir de un mecanismo psíquico, no son analizables. Quiere decir que a esta altura Freud piensa que no pueden ser tratadas con el método psicoanalítico. Y aquí tenemos una cuarta diferencia. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en dónde entra a jugar el tema que hoy nos ocupa, el tema de la angustia? En una de estas dos neurosis que constituyen el cuadro de las neurosis actuales, la neurosis de angustia, el fenómeno de desarrollo de angustia es el más relevante. Justamente se trata de una neurosis en donde predomina la angustia, de ahí su nombre. Por lo tanto, para esta época, al no reconocer un mecanismo psíquico propio de la angustia no resultaba pasible de entrar en el dispositivo analítico, es decir, no era analizable. Bueno, ahora vamos a desarrollar estas cuatro diferencias. En relación a la clasificación de las neurosis en dos tipos, dentro de las neurosis actuales podemos ubicar la neurastenia y la neurosis de angustia, decíamos. No vamos a entrar en detalle, porque nuestro tema no son las neurosis actuales, sino la angustia, pero podemos tomar una mínima descripción que hace Freud para conocer algunas de sus manifestaciones. En la neurastenia describe padecimientos tales como migraña, presión intracraneal, dispepsia, constipación. Pero lo que nos interesa es que en cuanto a la neurosis de angustia, lo que prevalece es la angustia. Es decir, se manifiesta como agitación y dificultad respiratoria, opresión en el pecho, palpitaciones, oleadas de sudor. Vamos entonces, después de haber mínimamente descrito los padecimientos que ubica en cada una de estas neurosis, a la segunda diferencia. Decíamos que se trata de fallas en la vida sexual adulta, es decir, su etiología es actual, no ligada a escenas sexuales infantiles. En relación a la neurastenia, esta etiología actual dice que tiene que ver con las masturbaciones frecuentes o las poluciones espontáneas, es decir, que estas serían las causantes de este cuadro. Y en relación a las neurosis de angustia, ¿no? Y insisto que allí vamos a hacer hincapié porque nos interesa saber sobre todo qué dice de la angustia, las causas actuales son muy diversas.
Si ustedes han leído ya estos textos, se habrán dado cuenta de que Freud habla de muy diversas causas. Un listado muy largo, desde la abstinencia sexual voluntaria o forzada, el coitus interruptus, es decir, el coito interrumpido, la eyaculación precoz, la angustia virginal. Voy a hacer una aclaración antes de continuar. Y esta aclaración ya la había hecho Freud en relación a la psiconeurosis en etiología de la histeria, pero lo voy a hacer en relación a estas causas que va mencionando. Esta aclaración es así. No se trata de que la masturbación, el coitus interruptus o la eyaculación precoz o la abstinencia causen en todos los casos neurosis actuales, sino que lo que está planteando Freud es que en todos los casos en que se constituyó alguna de estas neurosis, se verificaron estas causas, ¿no? Es decir, estas personas venían aquejadas por estos padecimientos y a poco de presentar qué les estaba sucediendo, Freud se encontraba que coincidían estas cuestiones que estaban relacionadas con la sexualidad actual, ¿no? Bueno, retomo entonces el tema. Entonces, menciona varias situaciones que pueden contar como causantes de una neurosis de angustia, ¿no? Estas que le mencioné antes. Y plantea que entre ellas, que parecen ser muy diversas, existe un denominador común. En todos esos casos se trata de una acumulación de tensión sexual física y esta acumulación de excitación es consecuencia de una descarga estorbada, o sea, una descarga que no pudo llevarse a cabo satisfactoriamente. Entonces, habla de una acumulación de excitación, una acumulación de tensión sexual y que esa excitación no pudo llevarse a cabo su descarga satisfactoriamente. Por eso dice que la neurosis de angustia es una neurosis de estasis. La palabra estasis no la vayan a confundir con éxtasis, porque justamente no se trata de eso, ¿no? La palabra estasis es una palabra que significa estancamiento, es decir, que no hay posibilidad de descarga o que la descarga es insuficiente. Y da un paso más para comenzar a explicar el origen de la angustia. Y dice que justamente la angustia ha surgido porque esta tensión sexual somática se ha transformado, se ha mudado en angustia. Es decir, que la primera presentación que tenemos acerca de el origen de la angustia tiene que ver con esto, con que ha habido una acumulación de tensión sexual somática y que su descarga se ha visto estorbada de modo tal que no se ha descargado o se ha descargado de manera insatisfactoria. Y esa tensión sexual se transformó, se mudó en angustia. Lo dice precisamente de este modo. La angustia entonces ha surgido por mudanza desde la tensión acumulada. Y enseguida se preguntan, ¿por qué se produce la mudanza en angustia? Con la explicación de esta transformación en angustia pasamos a la tercera diferencia.
Decíamos que, así como Freud reconoce que para entender la producción de síntomas en las neurosis de defensa o psiconeurosis, tenemos que pensar en los mecanismos psíquicos que están en juego para poder entenderlos, para poder pensar cómo se produce la angustia como fenómeno central de la neurosis de angustia, Freud no reconoce allí ningún mecanismo psíquico. Por eso, en estos textos, plantea que el origen de la angustia no ha de buscarse dentro del psiquismo, sino que lo sitúa en lo físico. Dice que lo que produce angustia es un factor físico de la vida sexual. Y aquí es cuando nos presenta estos casos que mencionábamos antes. Para poder entender cómo se origina la angustia en estos casos en que ha habido una acumulación de excitación, de tensión sexual física no descargada satisfactoriamente, va a recurrir a explicar primero cómo es que se produce una descarga de la energía sexual de manera satisfactoria. ¿No? Empezó por aquellos casos en que la descarga de energía sexual era insatisfactoria y ahora va a plantearnos qué considera que serían los pasos a seguir para lograr una descarga sexual satisfactoria. Primero comienza diferenciando la excitación exógena, es decir, la excitación que puede ser provocada por un estímulo externo, de la excitación endógena. Cuando habla de excitación o estimulación exógena, dice que basta cualquier reacción que aminore la cantidad de excitación para que ésta ceda. Por ejemplo, si un estímulo externo nos perturba, por ejemplo, un ruido muy fuerte, podemos fácilmente huir de él, retirándonos del lugar en donde se produce el ruido o eventualmente tapándonos los oídos. Es decir, que Freud hace una primera distinción entre lo que sería un estímulo o una estimulación externa y una estimulación interna, diciendo que de los estímulos externos podemos huir. Sin embargo, cuando se trata de estímulos internos, y aquí empieza a jugar la tensión sexual de la que venimos hablando, pero también podemos poner como estímulos internos o endógenos el hambre o la sed, dice que se los va a llamar endógenos porque la fuente se sitúa en el cuerpo propio. Y entonces, de estos estímulos internos o endógenos no se puede huir. Para que puedan ser descargados, para que aminore esa acumulación de excitación, solo valen reacciones específicas. Si se trata de un estímulo endógeno como el hambre, tengo que realizar una acción específica que es comer. Si se trata de la sed, tengo que beber. Y si el estímulo endógeno es la tensión sexual o excitación, la acción específica es el coito. Como nos ocupa la tensión sexual como estímulo endógeno, va a explicar cómo es que se puede llegar a una acción específica satisfactoria para ubicar luego cuando se ve estorbada. Esta explicación
explicación, esta descripción está en los dos textos, más o menos con las mismas palabras. Dice así, dice que la tensión endógena, estamos hablando de tensión sexual, que él llama somática, la tensión endógena crece de manera continua y solo se la nota cuando ha alcanzado ciertos niveles de umbral. Dice que esta tensión es somática. Vamos a prestarle atención a esto porque corresponde a un periodo inicial del pensamiento freudiano y vamos a ver cómo un poquito más adelante, más o menos a partir de 1905, se modifica esta concepción de la sexualidad en Freud. En principio, para Freud, la sexualidad comienza por ser netamente somática, ¿no? La tensión sexual. Entonces, decíamos que cuando esta energía sexual somática llega a ciertos niveles de umbral, se enlaza o inviste representaciones de índole sexual que están presentes en la psique, es decir, en el psiquismo. Esta energía, inicialmente física, es valorizada psíquicamente, diríamos, se toma conciencia de ella y entra en relación con ciertos grupos de representaciones que ponen en escena el remedio específico, la acción específica. Es decir, ponen en escena la posibilidad de realizar la acción específica que es el coito. Cuando hablamos de estas representaciones o grupos de representaciones, ustedes podrán preguntarse de qué se trata. Bueno, yo les diría que las hay de todo tipo, ¿no? Las que ustedes quieran, las dejo a gusto de cada uno, ¿no? Pueden tener que ver con representaciones sexuales ligadas a fantasías, pueden tener que ver con representaciones sexuales ligadas a la persona que es nuestro partener sexual, pueden estar ligadas a otra persona que no es la persona que está presente allí, pero lo importante es que este estímulo, endógeno, esta tensión sexual somática, en cuanto es percibida, porque se ha llegado a un cierto nivel de umbral, es valorizada psíquicamente y entra en relación con grupos de representaciones sexuales. Pero fíjense qué llamativo. Lo que empezó siendo una energía sexual somática, cuya fuente es el cuerpo propio, cuando alcanza cierto umbral, es valorizada psíquicamente e inviste representaciones de índole sexual, ya no se llama energía sexual somática, sino que pasa a llamarse libido psíquica, dice Freud. Les resalto, les remarco este término, la libido, porque ustedes seguramente ya han escuchado esta palabra aún antes de empezar a leer a Freud. La libido es un término que va a ser muy importante en la teoría psicoanalítica. Freud llama libido a la energía sexual que se liga o inviste representaciones. Es decir, que cuando esa energía sexual somática entra al terreno de lo psíquico, se liga a representaciones, comienza a llamarse libido psíquica. Entonces, la libido genera
un estado psíquico de tensión libidinosa que conlleva el esfuerzo a cancelar esa tensión para producir un alivio psíquico. Este alivio psíquico solo es posible por el camino que designa como acción específica o adecuada, y en este caso la acción, decíamos, es el coito. Entonces, dentro del marco de esta figuración del proceso sexual, dice Freud, se puede incluir la etiología tanto de la neurastenia, porque aquí la acción específica es sustituida por la masturbación o por una polución espontánea, como la neurosis de angustia. Porque en todos los casos mencionados, ¿se acuerdan? Coitus interruptus, abstinencia forzosa o voluntaria, angustia virginal, eyaculación precoz para el partener del eyaculador precoz. Todos estos factores, dice, impiden descargar la tensión somática por las vías psíquicas. Es decir, se ve estorbado el procesamiento psíquico de la excitación somática. En cada uno de estos casos no llega a enlazarse a representaciones de índole sexual, o si se enlaza insuficientemente. Por lo tanto, dice que en estos casos es imposible llegar al afecto sexual. El afecto sexual decíamos que es la libido, como libido psíquica. Por ejemplo, en el caso del coitus interruptus, un coito interrumpido, no se llegaría a ligar suficientemente esa energía a representaciones de índole sexual porque no se tiene tiempo. En el caso de la abstinencia voluntaria o forzosa, no llega a ligarse la energía somática sexual a representaciones de índole sexual porque hay un intento de sofocar esa energía sexual. Entonces, volvemos a la angustia. ¿Qué sucede con esa energía sexual somática si no se enlaza o no inviste representaciones? Ahí se transforma en angustia. La angustia sería entonces tensión sexual física o somática, ¿no? Acá Freud los toma como sinónimos. Tensión sexual somática no ligada psíquicamente, es decir, tensión sexual somática no ligada a representaciones. Se trata aquí de la transposición o mudanza de la tensión sexual acumulada en angustia. Transposición que obedece a la imposibilidad de descargar la tensión somática por vías psíquicas. Entonces, vamos a precisarlo. ¿Cómo define Freud a la angustia en esta primera versión? Dice que se trata de tensión sexual somática no ligada a representaciones. Fíjense que al no poder entrar esta tensión al terreno de lo psíquico, no poder ligarse a representaciones, no es posible pensar un mecanismo psíquico en su producción. A diferencia de lo que
había planteado en las neurosis de defensa o psiconeurosis. Por lo tanto, y ahí pasamos a la cuarta diferencia, las neurosis actuales no son analizables. Al no reconocer en ellas mecanismo psíquico, no se le puede aplicar el método psicoanalítico que actúa en el terreno de lo psíquico. Describíamos al principio este afecto. La angustia como el momento en que se da agitación, dificultad respiratoria, palpitaciones del corazón, oleadas de sudor. Es la angustia descrita así fenomenológicamente la que se encuentra en los cuadros de neurosis de angustia, en la que se ubicó que no se pudo llegar a enlazar psíquicamente la tensión sexual y por lo tanto no se logró la acción específica o se logró de manera insuficiente. Habíamos visto que esa acción específica es el coito y estas manifestaciones, disnea, palpitaciones, sudor, son unos subrogados de la acción omitida. Es decir, podemos encontrar durante el coito y sobre todo en el momento de mayor excitación todas estas manifestaciones, ¿no? Hay una respiración que no es la que tenemos habitualmente, hay palpitaciones como no tenemos habitualmente, hay sudoración como no tenemos habitualmente. Porque en el coito se dan cada una de estas manifestaciones. Pero en el ataque de angustia tenemos las mismas manifestaciones, pero acrecentadas. La angustia de las neurosis de angustia es la sensación producida por la acumulación de un estímulo endógeno, tensión sexual, que al no poder ligarse psíquicamente a representaciones, toma los caminos de inervación que de ordinario sigue la tensión psicosexual cuando se encamina a la acción específica. Fíjense qué interesante porque él hace un paralelismo entre lo que sucede en el coito, es decir, lo que tendría que haber sucedido para que pudiera descargarse satisfactoriamente la tensión sexual y lo que sucede en la angustia cuando se ha mudado esa excitación no descargada en angustia. Bueno, les decía que así queda establecida la primera versión de la teoría de la angustia. Pero en poco tiempo Freud empieza a interrogarse nuevamente por el origen y el momento de aparición de la angustia, en la medida en que la angustia empieza a presentarse en otros cuadros neuróticos, ¿no? Porque acá Freud dice, bueno, nosotros nos encontramos con ciertas neurosis actuales a las que no les reconocemos mecanismo psíquico y por lo tanto, como no son analizables, no nos podemos ocupar de su padecimiento, diríamos, por excelencia, que es la angustia. Pero sin embargo, como Freud cada vez va teniendo mayor cantidad de pacientes y va investigando más acerca de este tema, se va a encontrar con que también en la psiconeurosis se presentan cuadros de angustia. Y esto le va a hacer preguntas, Freud va a tratar de seguir investigando y recién cuando produzcan nuevos conceptos va a poder hacer una revisión de esta teoría producida
siendo una segunda y luego una tercera y definitiva versión de la teoría de la angustia. Solo quiero dejar, como para ir terminando con el tema, resaltado, para que lo tengan en cuenta, cuando veamos el segundo módulo del programa, que va a haber un concepto, el concepto de pulsión, que va a producir recién en 1905, que va a ser el concepto que le va a permitir modificar esta primera concepción y así poder abordar la angustia por la vía del dispositivo analítico. Hasta acá, hasta este momento de la obra, y les decía, hasta 1905 aproximadamente, Freud no puede pensar en la angustia como algo analizable, pero sí a partir de 1905, y entonces cuando lleguemos a ese momento del programa vamos a ver la segunda versión. Bueno, con esto estaríamos terminando con este tema. La próxima clase vamos a comenzar con la tercera unidad del programa de seminarios y el tema que vamos a trabajar es sueños. Este es un tema que vamos a compartir tanto con prácticos como con teóricos, pero lo vamos a ir tomando desde una perspectiva diversa, distinta de cómo se toma en prácticos y en teóricos. De todo el material que ustedes tienen a disposición allí, que están viendo en el programa, nosotros vamos a tomar para esta primer clase de sueños del texto Interpretación de los sueños, partes del punto 6, partes del punto 7 y de la serie de conferencias que tienen que trabajar. Vamos a tomar la conferencia 7. Bueno, espero que tengan una muy buena semana y vamos a estar encontrándonos la semana próxima. Hasta luego.